no utiliza hoy un filtro de cámara. Es lo que hay que hacer hoy en día. Emery, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que ya hablábamos la semana pasada, pero el otro día lo hacías un poquito con el ceño fruncido y hoy lo haces con una medio sonrisa ya, ¿no? Hombre, sí, porque desde la última vez que estuve aquí, a fecha de hoy, 6.525 empresas se han beneficiado de cerca de 477 millones de euros que ha aprobado la TIP y se han publicado en el BOCAIP del jueves pasado y en el de esta mañana. Es una alegría porque de alguna manera va a dar un poco de oxígeno a las empresas, sobre todo las empresas que tenemos a nuestro alrededor, en la zona de Calviá, a poder al menos pagar las deudas que tenían generadas con respecto al año pasado y algunos costes fijos de este año. Y también a los que se deben dinero, a los acreedores, en este caso, pues van a también estar bastante contentos porque empezarán a poder cobrar y evitar muchas empresas de tener que entrar en una situación transitoria de suspender pagos, lo que hoy se conoce como concurso de acreedores, y esperemos que puedan sobrevivir la mayoría de las empresas que estaban en crisis por falta de liquidez y no por falta de actividad económica. Claro, pues hay que estar preparados para todo, ¿verdad? Exactamente. Una de las grandes ventajas de estas subvenciones, a diferencia de otras subvenciones, es que una vez aprobada, se espera que, por ejemplo, las que se aprobaron la semana pasada se paguen antes del final de esta semana. La mayoría de ellas de la semana pasada son subvenciones aprobadas a empresas con menos de 10 trabajadores y por lo menos, al menos estas empresas empezarán a cobrar esta semana. La diferencia de otras subvenciones, como decía, es que en este caso, para el adelanto del pago no se requiere ningún tipo de aval, o sea que es una ayuda directa. En este caso, la Administración confía plenamente en el buen hacer de los empresarios y de los profesionales que tenemos que gestionar estas subvenciones para que se le den el correcto destino y dentro de los plazos establecidos que ha marcado la norma, ¿no? Estas subvenciones son básicamente para cubrir deudas generadas entre marzo del año pasado y el 31 de mayo de este año, y no solamente deudas con terceros, inclusive aquellos empresarios o titulares de sociedades que han tenido que hacer aportaciones de dinero a su empresa de fondos propios generados en años anteriores para cubrir y sobrevivir durante esta época de crisis, pues podrán recuperar también parte del dinero invertido, siempre y cuando esté debidamente contabilizado, justificado mediante transferencias bancarias, y en aquellos supuestos que son préstamos, es de suponer que la TIP solicite que se aporte un documento de préstamo firmado entre sociedad y socio. Por lo tanto, han aflojado todas las medidas que normalmente se hacen en caso de subvenciones, porque en otras circunstancias normalmente dice, bueno, yo te pago la subvención, me lo avalas, y una vez que he justificado todo, pues ya te devuelve el aval y todo el mundo contento. Ya. Y todo el mundo contento después de que el Gobierno ya, como decimos, ha empezado a llevar a cabo esos pagos, esos abonos que nos decías la semana pasada eran imprescindibles para muchas empresas de cara a poder sobrevivir. Hablamos de unas ayudas que además pues se han ido corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Había algunas condiciones que parecían un poquito incoherentes. La empresa, en este caso los representantes también de los pequeños empresarios, como puede ser la PYME, como puede ser la CAE, pusieron el acento en eso y se fueron corrigiendo un poquito sobre la marcha, ¿no? Esas condiciones que eran inexcusables para poder acceder a estas ayudas. Vamos, en un principio se limitó las ayudas a cerca de 94 actividades económicas clasificadas por el CENAE. Se consideraba que estas ayudas eran un poco discriminatorias porque realmente no hay actividad económica que yo tenga constancia que no haya sufrido por la pandemia. Digamos, todo el mundo de una forma directa o indirecta se ha visto afectado en una reducción de su volumen de negocio o han perdido actividad. No solamente a través de la PYME ni la CAE, también en pequeñas asociaciones como la de Acotur, de la zona, también han presionado mucho para que todas las actividades que no estaban reflejadas en la primera tangada de actividades económicas o de empresas pudieran entrar en todos.
A diferencia del resto de España, también la comunidad autónoma modificó las condiciones iniciales de que el tope máximo que se podía obtener de subvención era 250.000 euros. Esto de la comunidad autónoma balear pues lo aumentó hasta 500.000. También había otro requisito por parte del gobierno central que solamente se podía pagar para empresas de menos de 10 trabajadores hasta un 40% de la pérdida de volumen de actividad, y para las empresas de más de 10 trabajadores un 20%. Aquí no hubo límite para la comunidad autónoma. Si tú tenías una pérdida de más del 30%, pues podías solicitar sin límite una ayuda del gobierno. Por lo tanto, en Baleares se ha cumplido con lo que marcaba el gobierno central, y además se ha mejorado. Veremos si basta el dinero para todos, porque en principio había un presupuesto de 855 millones de euros. A fecha de hoy, de la línea 2 se han concedido unos 477 millones, por lo tanto nos quedan 210 millones de euros pendientes de repartir. En la línea 1 había un presupuesto inicial a repartir de 200 millones de euros. De estos, yo, por lo que he calculado, no lleva los 10 millones de euros que se han repartido. Ya veremos qué hacen con el sobrante qué se hace con el sobrante de esta línea, a ver si se incorpora a la segunda línea, a la línea 2, y entonces tendríamos unos 360 millones de euros para repartir en aquellas empresas que a fecha de hoy no han recibido la ayuda. Tenemos en cuenta que más o menos de la primera línea había unos 6.000 empresarios que se beneficiaron. A fecha de hoy tenemos 6.500 de la segunda línea, y creo que recordar que había unos 14.000 peticiones. Por lo tanto, nos quedan unos 2.500 empresas pendientes de conceder la ayuda, que seguramente será durante la semana que viene. Ayudas que en todo caso, Nicolás, no son estrictamente a fondo perdido. Una empresa que reciba esta ayuda tiene que hacer frente, lo primero de todo, a las deudas, ¿no? Y además en un periodo de tiempo muy, muy concreto y muy delimitado. Bueno, o sea, las ayudas sí son, como aquel que dice, a fondo perdido. No hay que reintegrarlos a la administración. Tú recibes tu dinero y lo tienes que destinar a lo que marca la ley, que es, en primer lugar, a pagar a proveedores y acreedores. Seguramente tendremos más acreedores, que son aquellos personas que le damos dinero por los gastos fijos, como puede ser un alquiler, como puede ser una pequeña reforma que hemos hecho, gastos de mantenimiento. Y una vez que se haya cubierto esta partida, podemos ya seguir al siguiente nivel, que es devolver las cantidades que han aportado a los socios, como he dicho antes, debidamente justificado, lo más justificado posible, como he dicho, con documento de préstamo, el otro lado, copia del extracto bancario que el dinero ha venido de su cuenta y se ha destinado a esta sociedad. No vale aquello de cambiar el nombre de la cuenta de un año para otro, o sea que hay que hacerlo de una forma rigurosa. Y en último lugar, lo que nos sobre de todo de esta partida lo tenemos destinar al reembolso de préstamos avalados por el gobierno en el 80%, los famosos ICO COVID. Y si encima nos sobra dinero, que yo por lo que he visto creo que en algunos casos sí va a sobrar un poco de dinero, este dinero se tendrá que reintegrar a la TIP. Y la TIP pues después volverá a distribuir, irá a este presupuesto y tendrá que distribuir los fondos nuevamente, porque es de esperar que en la última tongada que vayamos a tener la próxima semana vaya más a prorrateo, porque no creo que baste todo el dinero que hay para pagar todas las ayudas pendientes de entregar. Hay que pensar y recordar que las ayudas que quedan pendientes de entregar, la mayoría de ellas son para empresas de más de 10 trabajadores y hayan pedido una cantidad superior a 500.000 euros. No van a darle más de 500.000, pero seguramente irán al prorrateo estas ayudas. Porque estábamos hablando de las empresas, la mayoría de las empresas lógicamente son de ese tamaño, pequeño, mediano, pero después están este otro tipo de empresas que también necesitan la ayuda, pero que entran pues prácticamente en otro nivel distinto, ¿no? Y no van a percibir todo lo que habían solicitado. En fin, es una manera diferente de gestionarlo, ¿no? Vamos a ver, la norma no dice nada. O sea, que no dice nada con respecto a si no hacen una distinción entre pequeñas, medianas o grandes empresas. O sea, que todos tienen derecho
a la cantidad que establece la norma. Lo que es de suponer que ahora que ya queda poco dinero por repartir y bastantes empresas grandes a percibirlos, que realmente se entre en el prorrateo. Yo creo que lo más importante es que las pequeñitas empresas, que son las que más sufren, ya tendrán, aunque no lo tengan en el bolsillo de momento, durante esta semana esta semana para las aprobadas las ayudas de la semana pasada, los cobren durante esta semana y las de hoy los cobren antes del 30 de septiembre. Es un poco lo que se estaba hablando en la comisión de seguimiento de las ayudas. Bueno, habrá que aportar las facturas una vez que se haya abonado y también los justificantes de pago, pero no sé si, Nicolás, hay que hacer algún otro trámite adicional para que, en fin, que la administración se quede tranquila de que hemos cumplido y que hemos destinado el dinero exactamente a lo que nos pedían y para lo cual se nos daba esa ayuda económica. Vamos a ver, en primer lugar, el primer decreto o la primera orden que se aprobó por parte del Gobierno Balear, se establecía que aquellas empresas que percibieran una ayuda superior a los 60.000 euros deberían presentar una auditoría limitada. Ahora bien, con la publicación ya más amplia de quien tuviera derecho a las ayudas, ya se estableció que todas las empresas tendrían la obligación de presentar una auditoría de cuentas limitada a justificar y acreditar dos cosas, básicamente: que se ha seguido la prelación, o sea que no podemos pagar a quien nosotros queramos, o sea que si pagamos tenemos que pagar a todo el mundo, y por orden, primero los proveedores, segundo los acreedores, después a los socios y finalmente a los bancos. La auditoría tendrá que comprobar de que realmente se ha seguido este criterio, por un lado, y por otro lado, acreditar que la deuda generada o el coste o el gasto que se hace frente se haya generado desde marzo del año pasado, fecha que empezó la pandemia a efectos oficiales con el decreto de estado de alarma, hasta el 31 de mayo de este año. Por lo tanto, aparte de justificar y subir las facturas, pues habremos que contactar con una empresa auditora. Hay que recordar que las empresas auditoras, por su actividad y tal, son independientes, no pueden tener relación comercial ni mercantil de ningún tipo con la empresa, y tendrán que venir y verificar lo que tienen que verificar. No es complicado siempre y cuando cumplamos con lo establecido por la norma. Que es de lo que se trata, ¿no? De cumplir con la norma, porque para eso han solicitado estas empresas las ayudas, justamente para poder hacer frente a las deudas y poder sobrevivir en estos tiempos de coronavirus. Sí, digamos, en un principio, como comentamos al principio, la norma estaba premiando más a los que les había ido mal, más que a los que le iba bien. Claro. Habían dejado el tema de, bueno, si aquel que ha aportado ha podido sobrevivir porque tenía unas reservas, los dejaban fuera, pero afortunadamente al final han quedado todos incluidos. Ya. Bueno, alguien se preguntará también a estas alturas y en estas circunstancias qué puede hacer si con los recursos generados durante este mismo año ya ha podido hacer frente a las deudas que se le habían generado. Bueno, ahí está el tema de lo que hemos hablado de la auditoría. La auditoría tendrá que decretar que estos pagos se han realizado con fondos o bien del socio o bien de la sociedad. Tendrá que acreditar que realmente el gasto que se ha pagado se ha generado en este periodo, el intervalo de marzo a mayo 2021, y entonces no deberían tener ningún tipo de problema a la hora de justificar. Eso sí, todas las justificantes, el Gobierno Balear quiere que se vaya colgando en la plataforma que se ha habilitado para ello las facturas y los justificantes a medida que se vayan haciendo en cada una de las carpetas de las empresas, y para ello tenemos hasta creo que es finales de febrero, el 31 de marzo del 2022. No hay ninguna norma que diga que lo tenemos que hacer así, pero en principio hay que ir subiendo las facturas y tener los comprobantes hechos. Yo soy más partidario de coger, una vez hecho todo el trabajo, subirlo en masa para no equivocarnos y tenerlo todo bien justificado y bien controlado. Uh-huh. Bueno, vosotros allí en Moya y Emery, como es lógico, estáis trabajando duro hace meses ya, ¿no? Con todo este tema, pero ahora con la entrega de las ayudas, pues imagino que es un nuevo capítulo que se abre, ¿no? Hombre, sí, desde el momento que la semana pasada nosotros comunicamos a todos nuestros clientes que
que se le habían aprobado, a los que le habían aprobado, que se le habían aprobado, y después los pobres iban al BOEP y no encontraban su nombre entre los 4.000 y pico de empresas que se habían aprobado. Claro. Tuvimos que decirle, oye, hay un número de expediente, que es el número de entrada, y puedes mirar si tú tienes, este es tu número de expediente, tienes el justificante en tu casa, pero lo puedes comprobar rápidamente por el número de expediente que viene estipulado en la primera columna que ha habilitado el gobierno en la publicación del BOIP en su anexo. Nosotros estamos, a llevar de muchas de nuestras empresas que se le han concedido las ayudas, a llevar las contabilidades internamente como dentro de nuestra empresa, pues tenemos ya básicamente mucho del trabajo ya recorrido, porque sabíamos exactamente qué facturas había que cubrir y que pagar para justificar la ayuda. Y nos ayudamos. No tenemos destinado básicamente a 2 personas al 100% para estas ayudas, para que la gente no se equivoque, porque no todo el mundo sabe llevar una contabilidad y nosotros tenemos que ser de apoyo a nuestros clientes. Además, nos hemos ofrecido a unas cuantas empresas de auditoría, no tanto de Balear como de la península, porque yo creo que los auditores de la isla van a tener sumamente trabajo, si tenemos en cuenta que van a haber más de 8.000 expedientes que auditar. También nos hemos puesto en contacto con compañeros de la península para que estén en contacto con las empresas y puedan prestarle el servicio y hacerlo antes del 22 de febrero, que es el tope límite para presentar la auditoría y todas las justificaciones. Bueno, Nicolás, pues no sé si nos queda todavía alguna cosita más por repasar. No, en principio que no se aceleren en subir la documentación, que tengan paciencia y que pasito a pasito, que llegaremos a marzo del año que viene para poder justificar todas las ayudas. Y el que quiera aclaraciones o ayudas en la Concepción, pues estamos ahí en Palmanova, en la calle Córdoba, delante del antiguo Pachá, y frente al notario de la zona. Muy bien. Nicolás, gracias. A vosotros por la invitación. Hasta la próxima. Nicolás Emery, nuestro asesor jurídico. Van a dar las 11 y nos vamos a marchar enseguida hasta el Parlamento.